Hay una sensación que, bueno, que creo que cualquiera que haya pasado por el mundo académico conoce muy, muy bien. Uf, sí, La de estar delante de una tesis, de un artículo, echando horas y horas con esa presión brutal de que se publique. totalmente. Y la obsesión casi siempre es la misma, ¿no? La metodología, qué software uso, la revista a la que apunto, pero los materiales que tenemos hoy sobre la mesa sugieren que igual estamos mirando en la dirección equivocada. Pues sí. Es como construir un cohete increíblemente sofisticado sin tener ni idea de a qué planeta quieres ir. Ajá. La fuente de hoy, de hecho, plantea un cambio de enfoque radical. Dice que el éxito, o sea, la clave para que te publiquen en una revista de alto impacto, no está en el cómo, en el método. Ah, ¿no? No, está en el por qué, en lo que llama la brecha de investigación. La brecha de investigación suena importante. Es que lo es todo. La idea es muy simple y a la vez, bueno, demoledora. Si no defines con claridad esa brecha, ese hueco en el conocimiento que tú vas a llenar, No estás definiendo tu contribución. exacto. Y sin una contribución clara, las posibilidades de entrar en una revista de primer nivel, una Q1 o una Q2, se van a pique. Entendido. Entonces, nuestra misión hoy es meternos a fondo y ver qué son exactamente estas brechas de investigación. Eso es. Y lo bueno es que las fuentes no se quedan en la teoría, ¿eh? Nos dan una herramienta súper concreta. La tabla maestra de brechas de investigación. Que es una pasada. Sí, porque no solo las define, sino que, y esto me parece una locura, les pone un porcentaje estimado de éxito. Es casi como tener las probabilidades de una apuesta. Exacto, es una guía estratégica. Y lo primero que te das cuenta al verla es que, bueno, no todas las brechas son iguales. Hay una jerarquía muy clara en el valor que la comunidad científica les da. Claro. Así que, si te parece, empezamos por arriba, por las que teóricamente te abren las puertas del Olimpo académico. Perfecto. Vamos a por la joya de la corona. ¿Cuál es la que tiene más peso? La brecha teórica, sin lugar a dudas. Vale. La definición es sencilla. Se da cuando no existe una teoría que explique de forma coherente un fenómeno que estamos observando. O sea que aquí no se trata de añadir un ladrillo más al muro del conocimiento. No, no, para nada. Se trata de rediseñar el plano del edificio entero. Vaya. No es aportar un dato, es crear un nuevo marco para entender todos los datos. Suena increíblemente ambicioso. Lo es. Me imagino que también es la más difícil de encontrar. Es la más difícil y por eso mismo la más valiosa. Fíjate que la tabla le asigna el mayor porcentaje de aceptación en revistas top, ¿De cuánto hablamos? entre un 35 y un 45%. Y ojo, que en este mundo un 45% es una probabilidad altísima. Ya te digo. El ejemplo que da la fuente es muy bueno. Vemos que muchos estudiantes confían más en noticias escritas por una IA que por un periodista. Sí, es un fenómeno actual. Pues no tenemos una teoría sólida que explique por qué pasa esto. Investigar eso no es hacer una encuesta, es intentar formular los principios de una nueva teoría sobre la confianza en la era digital. Entiendo. La brecha teórica es como descubrir un nuevo continente en el mapa del conocimiento. Es el gran objetivo. Exacto. Pero me pregunto, ¿qué pasa si el continente ya está descubierto, pero todos los mapas que tenemos son imprecisos o están mal dibujados? Supongo que redibujar ese mapa con mejores herramientas también tendría un valor inmenso, ¿no? Me encanta esa analogía porque es exactamente el siguiente punto. Esa es la brecha metodológica. Ajá. Ocurre cuando te das cuenta de que los métodos que se han usado para estudiar un tema durante años son, pues sencillamente débiles, repetitivos o que ya no sirven para responder a las preguntas que nos hacemos ahora. Y esta me parece especialmente interesante porque su aportación no es solo un resultado, sino una nueva forma de obtener resultados para todo el mundo. Dejas una herramienta nueva en la caja de la ciencia. Justo. Su valor es duradero, y por eso la tabla le da una probabilidad de publicación muy alta, del 25 al 35%. Que no está nada mal. Enfrentas a un problema. Si criticas los métodos que toda una comunidad científica lleva usando 10 años, no corres el riesgo de que los revisores de tu artículo sean precisamente las personas a las que estás diciendo que su trabajo está obsoleto. Uf, claro. Puede ser una jugada valiente, pero también peligrosa. Es como decirle a un club de carpinteros que sus martillos no sirven. No creo que les siente muy bien. Absolutamente. Y es un factor real. Pero la fuente sugiere una forma inteligente de abordarlo. No te limites a criticar, propone una alternativa que sea demostrablemente superior. Ah, bien. Y a menudo, la mejor pista te la dan los propios autores. Sugiere algo muy práctico.
Vete a la sección de limitaciones de los artículos más importantes de tu campo. ¡Qué buena táctica! Ahí es donde los investigadores, con la boca pequeña, confiesan las debilidades de sus propios métodos. Es una mina de oro para encontrar estas brechas. Usar sus propias dudas como punto de partida. Me parece genial. Exacto. El ejemplo que se da es muy claro. La mayoría de estudios sobre aprendizaje online se basan en encuestas de satisfacción. ¿Te ha gustado el curso? Ya. Mide percepciones, no eficacia. Eso es. La brecha metodológica aquí sería proponer un experimento riguroso, con grupo de control, para medir si la gente realmente aprende más en lugar de seguir acumulando opiniones subjetivas. Vale, tenemos las dos grandes, crear teoría o revolucionar el método. Pero, a ver, la mayor parte de la ciencia no es tan disruptiva. ¿Qué pasa con el día a día? Claro. Me viene a la mente la cantidad de veces que lees en las noticias. Un estudio dice que el café es bueno. Y a la semana siguiente, un nuevo estudio dice que el café es malo. Ese caos es un tipo de brecha. Es uno de los tipos más comunes y necesarios de abordar. Has descrito perfectamente la brecha de contradicciones. Ajá. Existe cuando tienes un cuerpo de investigación con resultados opuestos sobre el mismo tema. El valor de un artículo que se mete ahí no es dar una tercera opinión y liar más la cosa. Sino explicar por qué existe el lío en primer lugar. Precisamente, intenta descubrir la variable oculta. Quizás un estudio se hizo con hombres y otro con mujeres, o uno en un país y otro en otro. Tu trabajo es resolver esa tensión, aclarar el debate. Entiendo. La tabla le da una probabilidad de entre el 15 y el 20%, que no está nada mal. No. El ejemplo es muy actual. Hay estudios que dicen que TikTok aumenta la conciencia política de los jóvenes y otros que la reduce. La investigación valiosa sería analizar el porqué de esa contradicción. Claro. Depende del tipo de contenido que consumen, Del tiempo de uso. del nivel educativo previo. Exacto. Ahí está el valor. Tiene todo el sentido. Y siguiendo con esa idea de conectar cosas, otra situación que se ve mucho es la de los silos, departamentos o disciplinas que estudian lo mismo pero no se hablan entre sí, cada uno con su jerga y sus métodos. Has puesto el dedo en la llaga de la siguiente brecha, la brecha interdisciplinaria. Es la falta de diálogo entre dos o más campos para entender un fenómeno complejo que ninguno puede explicar por sí solo. Claro. Es una brecha que, cuando se cierra, suele generar una innovación conceptual tremenda, porque obliga a la gente a pensar fuera de su zona de confort. Crear marcos híbridos. Me gusta cómo suena. Exacto. La tabla le da un 10-15% de aceptación. El ejemplo que propone la fuente es perfecto. Las emociones humanas frente a los chatbots. Ajá. Por un lado, tienes a la informática analizando la eficiencia del código y por otro, a la psicología estudiando la respuesta emocional. Pero hay poquísimos estudios que unan ambas cosas. Y la verdadera comprensión está justo en esa intersección. Justo ahí. Como aplicar un estudio que se hizo en Estados Unidos a un contexto, no sé, de un pueblo de Teruel. Pues esa es otra categoría muy importante. A partir de aquí entramos en brechas que la tabla considera de menor impacto teórico para las grandes revistas, pero que son fundamentales para que la ciencia sea robusta. Claro, y universal. Ahí agrupamos la brecha contextual, que es justo lo que decías, y la brecha de población. La de población me la imagino. Me recuerda cuando estudiaba psicología que el 90% de los estudios que leíamos estaban hechos con estudiantes universitarios de primer año en Estados Unidos. El clásico. El clásico. Y se asumía, sin más, que sus cerebros y comportamientos representaban a toda la humanidad. Es increíble lo extendido que está ese sesgo. Lo describes a la perfección. La fuente lo llama el problema de las poblaciones ignoradas. Ambas brechas son cruciales. Y la contextual no es valiosa solo por replicar. Ah, Su verdadero poder surge cuando usas ese nuevo contexto para poner a prueba una teoría dominante. ¿La teoría de la motivación laboral desarrollada en Google funciona igual en una cooperativa agraria en Andalucía? probablemente no. Claro. Y demostrarlo desafía la universalidad de esa teoría. Le buscas los límites. Entiendo. ¿Y qué potencial de publicación les da la tabla a estas? Aquí ya bajamos bastante. Para la contextual, entre un 5 y un 10%. Vale, para la de población, de un 3 a un 5%. Los ejemplos son directos. Faltan estudios sobre la comunicación del cambio climático en la región de Sindh, en Pakistán. Eso es contextual. Ajá. Casi toda la investigación sobre salud mental se centra en adultos, ignorando a los universitarios. Eso es población. Entendido. Entonces me surge otra duda.
¿Qué pasa con los temas que son completamente nuevos o con esas frases que todo el mundo repite como un mantra pero que nadie sabe de dónde salieron? Por ejemplo, El típico, la IA va a mejorar la educación. Se dice en todas partes, pero ¿hay datos sólidos detrás? Esa es una pregunta clave y nos lleva a dos de las brechas más básicas. Por un lado, la brecha de conocimiento básico. Simplemente no hay casi nada de información sobre un fenómeno emergente. Vale. Por otro, la brecha de evidencia, que es justo lo que comentas. Una afirmación que se da por sentada, pero que carece de pruebas empíricas rigurosas. Son como el primer paso de todos, poner la primera piedra o comprobar si los cimientos son sólidos. exacto. Pero si son tan fundamentales, ¿por qué la tabla dice que su impacto es limitado? Porque su naturaleza es descriptiva o de corroboración. Son un punto de partida, no de llegada. La fuente dice que su valor se dispara si, desde el principio, las conectas con un marco teórico. Si no, son solo datos sueltos. Eso es. Corren el riesgo de ser solo una colección de datos sin una explicación detrás. Por eso la tabla es dura y les da a ambas una probabilidad de aceptación muy baja, de un 2 a un 3%. Es contraintuitivo. Parece que verificar hechos debería ser supervalorado. Debería. Pero el sistema de publicación prioriza la novedad y el avance teórico. Los ejemplos lo ilustran bien. Para conocimiento básico. Se sabe muy poco sobre cómo usan WhatsApp las mujeres en zonas rurales para emprender. Es un tema nuevo, hay que explorarlo. Y para la de evidencia, se afirma que la IA mejora el aprendizaje, pero no hay experimentos que lo demuestren. Toca verificarlo. Vale, y ya para rematar el recorrido por la tabla, veo que al final hay un par de brechas con porcentajes casi testimoniales. Sí, son las que tienen menos posibilidades en las revistas más teóricas, aunque pueden ser muy importantes en otros ámbitos. La primera es la brecha práctica, La desconexión entre la teoría y la realidad. la clásica desconexión entre la torre de marfil académica y el mundo real, sí. Ocurre cuando la teoría dice una cosa, pero la práctica va por otro lado. Tiene un 1 o 2% de aceptación. El ejemplo de esto tiene que ser fácil de encontrar. Facilísimo. La fuente menciona las prácticas agrícolas Climate Smart. En la teoría son fantásticas, pero luego vas al campo y ves que los agricultores no las adoptan, Por costes, por tradición. por lo que sea. Estudiar ese por qué no es abordar una brecha práctica. Y la última, la que tiene menos del 1%. La brecha temporal. Esto es simplemente decir que un estudio es antiguo. No, es más sutil. La fuente es muy clara. No vale con decir este estudio es de hace 20 años. Ah, vale. La brecha temporal solo es relevante si puedes demostrar que un cambio tecnológico social drástico ha invalidado por completo las conclusiones de una teoría. Entiendo. El ejemplo es perfecto. Los estudios sobre desinformación de antes de 2015 son historia antigua. No contemplan el fenómeno de las fake news virales en redes sociales como lo conocemos hoy. Claro, ese cambio tecnológico brutal crea una brecha temporal que obliga a reevaluarlo todo. Exacto. El panorama que dibuja esta tabla es increíblemente clarificador. O sea, que esta tabla es básicamente un mapa del tesoro para quien investiga, ¿no? Te dice dónde cavar. Sí, es una buena forma de verlo. La idea principal que saco es que esto de la brecha no es un formalismo, no es una casilla que rellenar, es el alma de la investigación. Totalmente. Me ha dejado pensando la pregunta que la fuente lanza directamente. ¿Tienes claro qué brecha estás trabajando en tu tesis? ¿O sigues jugando con el método sin saber cuál es tu verdadera aportación? Es una pregunta que da un poco de vértigo. Da vértigo, pero es necesaria. Porque la tabla no es un recetario, es una herramienta para pensar estratégicamente. Claro. Te obliga a ser consciente de en qué conversación académica te quieres meter y qué impacto real puedes tener. Cambia el foco por completo. Pasas del ¿qué software uso? Al ¿qué pregunta fundamental estoy intentando responder? Ujú. ¿Y por qué demonios es importante que alguien la responda justo ahora? Justo. Pon el por qué muy por encima del cómo. Es un cambio de mentalidad total. Dejar de ver la investigación como una lista de tareas y empezar a verla como la búsqueda de una respuesta a una pregunta que nadie ha sabido contestar antes. Ahí está. Y eso me lleva a una última reflexión, una que la propia tabla parece gritar si la lees entre líneas. A ver, ¿cuál? Toda la clasificación está ordenada por la probabilidad de publicación en revistas de élite, que como hemos visto, priman el avance teórico por encima de todo. Sí. Pero si te fijas, hay brechas como la normativa, que la fuente define como la falta de marcos éticos o políticos, y le da un 5 o 10%.
O la propia brecha práctica que mencionamos, la de la desconexión con la realidad, con un mísero 1-2%. Entiendo por dónde vas. Son brechas con un potencial de impacto social en el mundo real altísimo. Exacto. Un impacto social gigantesco, pero una publicabilidad teórica, según este sistema, de media bajísima. Y ahí está la pregunta final que nos deja este análisis. Una pregunta para que cada cual se la lleve a casa. Dila. ¿Están los incentivos del mundo académico con esa obsesión por el alto impacto teórico y las revistas Q1 siempre alineados con la necesidad de resolver los problemas más urgentes, prácticos y reales del mundo? Viendo esta tabla, parece que la respuesta no es tan sencilla.